Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. En esta ocasión tenemos algo muy especial y este tema de lo que se conoce como la geometría sagrada. Para ese tema hemos invitado a dos compañeros que han sido del camino, como decimos, que es Janet y Rodrigo. Ahora tendremos primero a la compañera Janet, que va a presentarnos el tema de la geometría sagrada. Janet Romero Mulato. Es correcto. Es ingeniera civil. Sí. Y tiene en su haber explorado el camino de la geometría, que esta es un ejemplo de cómo se hace a pequeña escala, pero que tiene una gran proporción de dimensiones de 10, 12, 8, 20, en fin, es correcto, metros que se antoje al que le desea hacer, ¿no? Así es. Entonces, pues nos interesaría saber, Janet, ¿cómo fue que llegó a ese tema? Pero primero, ¿quién es Janet? ¿No? ¿Quién es Janet Romero Mulato? ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Con quién se vincula? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Y cómo surgió el tema de la geometría sagrada? Claro, pues bueno, yo soy Janet, soy la hija menor de la familia. En casa no había algún referente para poder tener alguna profesión, pero lo que sí es que desde pequeña a mí me agradaba ver cómo construían la casa. Viví con mis abuelos y construían casa. Y ahí me quedaba mucho la curiosidad de poder estar ahí y observar. Me gustaba mucho estar ahí. Pero, pues bueno, uno va creciendo y pues si no había referente de carrera, pues no sabía qué estudiar. Pero en algún momento sabía que dibujo técnico era algo que me llamaba mucho la atención. Entré ahí, después entré a la vocacional en el área de construcción para salir como técnico en construcción. Después de ahí me inclinábamos por la arquitectura, pero yo no tuve las posibilidades de que mis papás me dieran carrera y yo decidí seguir estudiando y me incliné por ingeniería civil, que tenía menos costos, pero aún así me llamaba más el diseño, pero terminamos la carrera. Ahí concluimos la carrera y pues decidimos ya embarazarnos. Ahí ya entra mi pareja, con quienes hemos estado realizando este proyecto, pero este pequeño es un pequeño con características especiales que realmente pues me hizo como que salir de la carrera para atenderlo. Entendí yo perfectamente que yo no podía desarrollarme profesionalmente si mi hijo no podía ser independiente en la vida. Me tuve que separar un poco del tema de la carrera, que es ingeniería civil. Después me volví a integrar, pero más en el área de administración. Y pues con él pues fue mi maestro de guía. Sabía que tenía que trabajar conmigo en temas de mi niñez. Y ya empezaba a buscar información. Uno cuando busca, pues empieza a llegar información y hay que estar atentos. Trabajé por él. En la primera información que me dijo, ¿quiere un adolescente feliz? En un sketch por ahí, yo decía, sí, quiero una familia feliz. Yo sí, es lo que la sociedad nos dice que tiene que ser. Y me decían, es que no puede pedir algo que usted no tenga. Entonces, ese algo que usted no tenga, pues se refiere al hijo. Entonces, así como que, ups, realmente soy fuerte. Si le pido de ser fuerte, él es fuerte. Necesitamos honestidad y, bueno, todo lo que uno puede revisarse hacia atrás, realmente de pedir algo que sí sea congruente. Pues me puse a trabajar más conmigo, entre todo el proceso. Yo me enfermé, según me diagnosticaron con fibromialgia, pero llegó alguien a comentarme sobre usted, maestro, que usted me podría dar acupuntura, pero yo decía, Teotihuacán, es muy lejos, no puedo ir hasta Teotihuacán. Fui con alguien más cercano, otra persona que usted le instruyó, y salimos, pero ya sabía de usted. Y cuando escuché a alguien de nutrición, yo decía, no, pues eso yo lo vengo buscando desde hace mucho tiempo, y vine aquí a tomar el curso que usted da. De ahí supe que tenía meditación y yo decía, necesito seguir trabajando conmigo. Entré a las meditaciones, a los seshines, y justamente ahí fue donde yo encontré que tenía que seguir construyendo, pero para ayudar a la madre naturaleza. Pude ver
mi profesión lo que era, y realmente, bueno, en el área donde estaba, sea parte o no parte, era parte del sistema donde tiende a destruir a la madre naturaleza. Realmente eso me fue muy profundo y la conciencia no me dejó. Me retiré de trabajar por eso mismo. Perdón, Janet, ¿en qué consiste esto de lastimar a la naturaleza? ¿Cómo era esta Mi relación? carrera en el área o en donde yo entré a trabajar es una empresa que se dedicaba a hacer construcción de plantas de almacenamiento de gas. Estamos hablando de construir monstruos grandes de metal para almacenar el gas, pero también había una interconexión de Veracruz, de un puerto, llegaba ahí en Tuxpan, unas esferas muy grandes, y de ahí las mandaban a Totonilco, a Hidalgo, para distribuir al país. Entonces, bueno, para distribuir al país, y obviamente había tubería para conexión. Y pues uno estando en el área administrativa, pues empieza a ver todos los detalles por avanzar rápido, empiezan a hacer mal las cosas. Y pues bueno, ahí que había 1 metro de distancia porque querían entrar por 2 frentes para construir las tuberías y terminaban en 1 metro de distancia de diferencia y eso lo forzaban, ¿no? Y forzaban para que cerrara la tubería. Y yo decía, es que ese es un punto donde a veces se provoca destrucción tanto a la naturaleza como al ser humano. Entonces, eso a mí sí me impactó mucho en mi ser y bueno, entre el tema que yo tenía, de la enfermedad que yo tenía y que usted me hacía favor de atenderme, pues aunque yo seguía trabajando con mi ser y viniendo aquí al Sendo, seguía trabajando en ese lugar. Y llegué con usted y le dije, es que ya he trabajado mucho y no puedo entender por qué sigo contracturándome. Y usted me dio la clave y dice, es que usted ya no quiere trabajar ahí. Y en cuanto me dijo eso, yo me descontracturé y dije, es tiempo de terminar. Uno siempre coloca las barreras, es que no, que hay gastos de no sé qué, gastos de no sé cuál, y es así como que una traba de que no me puedo salir de trabajar. Entonces, pues dije, no, me tengo que salir. Ese salir me dejó concluir una tesis que también se la presenté, pero ya a favor de ayudar a la madre naturaleza. Esa tesis fue construcción con bambú, pero para gente, para todo tipo de gente, no solamente para gente que tenga recursos ilimitados. Y entre las meditaciones me nació eso. Y ahí justamente salió, porque también ya quería yo mi proyecto, con toda la información que usted nos brinda, realmente yo dije, sí quiero mi casa y quiero un terreno para sembrar, pero luego dije, hay una forma de sembrar, no nada más puedo sembrar porque a mí se me antoja aquí una lechuga, por ahí el árbol, el otro árbol. Dije, hay un sentido. Y bueno, en la meditación salió el tema de construir en forma circular. Yo decía, es que esto, y a mí me gusta, y empecé a diseñar mi casa, se la mostré, y yo seguía con el tema circular, pero aún así, aunque ya llegue información en la meditación, uno como que se sigue autosaboteando en no seguir lo que ya se le presentó a uno, siguiendo buscando, ¿no?, qué hacer. Tuve la oportunidad de entrar también a estudiar el calendario maya y bueno, también descubro mi sello y veo realmente qué soy y yo digo, no, pues ya no puedo decir que no es esta la guía. Y entonces llegó más información sobre los somes y ya puedo ver que los domos tienen forma circular y tomando más información sobre cursos de geometría sagrada, pues el círculo realmente representa a la mujer, que es lo que está intentando hacer un domo, es una esfera, y se está formando una esfera a base de un triángulo. Este triángulo es la estructura más fuerte que se tiene en las estructuras, es la más estable y la más fuerte, y con el trabajo que uno continúa desarrollando, pues el triángulo representa en diferentes formas o en diferentes conocimientos que se tienen. En la Iglesia Católica te dicen que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el triángulo.
Aquí con nosotros es mente, cuerpo y espíritu. Entonces, pues todo va tomando forma, ¿no? Entonces, del porqué, del porqué. Ok, una vez hecho el trabajo de recibir la información, procesar la información y materializarlo. Decir, bueno, esta es una estructura que sirve para qué. ¿Verdad? O sea, la pregunta de todos nuestros amigos podrían decir, ¿y para qué sirve eso? Está bien, se ve padre. Sí, es algo muy hermoso. Pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué Janet se mete ahí y empieza a encontrar dos cosas importantes, lo masculino y lo femenino? Lo del triángulo y el círculo. Es el cuadrado, representa al hombre, que es lo que tenemos más común en construcción en el mundo y en México también. Pero en círculo lo podemos ver y podemos ver quién está captando esa energía. Y estamos viendo que en las iglesias siempre hay cúpulas. Son los que podría decir que saben esto, pero obviamente pues no lo van a divulgar porque no es algo que convenga. Entonces, pues ahí está la dualidad, ¿no? Que debemos siempre estar manteniéndonos en equilibrio. Digamos, una unidad en equilibrio. Unidad, así es. Entonces, la idea es que esto lo bajamos de allá y lo ponemos aquí. Así es. En la tierra. Así es. Y entonces aquí debería haber un punto de equilibrio entre lo masculino y lo femenino en una armonía. Así es. O sea, no tendría que haber disputa. Ese es el objetivo. ¿Sí? De hecho, los domos, el objetivo es empezar a armonizar a la persona. Obviamente no es una armonización de que ya me metí ahorita en un minuto y ya salgo, ¿no? No, entonces no, Janet. Entonces no. No, entonces no. Todos van a querer que en 2 minutos. Así es, o en 3, ¿no? En 3. Entonces, yo la pongo, tengo entendido que hay que cuidar 3 principales casas. Una es el cuerpo, otra es nuestra casa donde habitamos y otra la madre tierra. Entonces volvemos nuevamente a tener el triángulo. Ahí está ahí. Así es, entonces, pues si nosotros ponemos nuestra casa en armonía, pues adentro va a haber armonía. Y luego ya si ponemos en armonía el cuerpo, es otro que va a emanar de otra manera el proceso al interior de la casa. Así es, y entonces armonizando estos dos podemos realmente dar lo mejor que se pueda a la madre tierra, el cuidado realmente que necesita para que podamos mantenernos aquí vivos. Janet, usted dice que lo encontró meditando. Así es. O sea, estaba sentada en un sesshin. Así es. Para los que no saben, un sesshin es meditar de 3 días, o 5 días, o 8 días continuos. Hay ocasiones donde no se come, hay ocasiones donde no se duerme, y hay ocasiones donde se duerme y se come. Pero ese es un trabajo, ¿no? Así es. Y ahí es donde apareció la información. Así es. Entonces, meditando. ¿Qué dijo? Esto es lo mío. Así es, el proyecto ya estaba, pero ahora era dar el paso, ¿no? O sea, llega la información y ahora es dar el paso. Iniciamos a dar el paso en esta pandemia para poder iniciar este proyecto, pero como ya se dan cuenta, hay que generar como comunidad, ¿no? O sea, porque uno solo no puede hacer todo. Sí, no. Entonces, ahí yo dije, bueno, si con mi esposo pudimos sacar adelante al hijo que tenemos especial, que nos otorgó el universo, y estamos agradecidos porque hemos aprendido mucho de ello, dije, bueno, si yo sé que con él puedo contar y pudimos sacar un hijo, para mí es como otro hijo pero es para poderlo otorgar al universo. A todos los que deseen armonizarse o empezar a trabajar en sí, ya dentro de casa. Lo vimos también para poder favorecer a niños especiales. Y bueno, todos somos especiales, ¿no? Pero hay algunos que vienen con un poquito más de tema especial, pero para también poderlos ayudar un poco más, ¿no? A niños. O sea, esta estructura la podemos llevar a la construcción de habitaciones, casas, espacios, zonas de... Para hacer terapias, meditaciones. De meditación, de descanso, de exhibición, de armonización, de todo lo que se quiera, puede estar ahí presente en la geometría sagrada. Es correcto. Ok, entonces, esta geometría, Janet, tiene una característica importante. A mí me intriga mucho, en el sentido, no en intriga de la intriga, ¿verdad? Sino me llama, pues, me intriga porque, digo, la unión de los elementos como el triángulo, como el cuadrado, como el círculo,
y que hacen una geometría que permite que haya una armonía interior. Así es. Cuando eso sucede, alguien que se introduce a esa casa o vive en esa casa, ¿podría tener efectos en su composición genética Sí, del sí, genoma que tenga esa persona? sí. Se ha demostrado que dentro de este tipo de estructuras uno puede colocar fruta, Ajá. esa nunca se va a pudrir, solamente se va Marchitar. Ajá, así es. Sí, eso sí lo hemos visto. Bueno, he visto como una manzana en una pirámide y no se echa a perder. Y dura meses. Así es. Se va Entonces, secando en el proceso natural, así es. que así deberían de ser los seres humanos igual. De hecho, esto genera conciencia también para que las personas realmente se cuiden, ¿no? O sea, tengan su cuidado personal en todos los aspectos. O sea, estamos hablando de un equilibrio emocional, espiritual y de armonía con la Madre Tierra. Así es. De hecho, la geometría sagrada también habla sobre emociones, sobre elementos. Ahí está incluido el elemento del agua, el fuego, el aire. Metal, el aire. Entonces yo digo, bueno, si eso hace y con lo que usted nos ha compartido sobre el tema de acupuntura, digo, bueno, pues entonces también estamos hablando de emociones. Sí. Entonces, equilibrar también de manera emocional. Entonces, quiere decir que una persona que viva en una geometría de este tipo tendría como consecuencia, sin ni siquiera saberlo, Así es, una constitución corporal de otra manera, es correcto. ¿sí? En todos los planos. Así es. Porque la otra que nosotros podríamos preguntarnos, con nuestros amigos que nos ven, podrían preguntarse, bueno, ¿y eso cómo? ¿No? O sea, ¿cómo, por qué? ¿A poco sí se puede vivir, sí se puede hacer? ¿Y a poco sí tiene beneficios? Y así, ¿no? Eso es a Ajá, pocos y a poco. Entonces, vamos a preguntarnos una cosa también nosotros y decir, ¿esto es viable en estos tiempos? Pues como se nos ha educado en el capitalismo, pues dirían, ay, o sea, ¿cómo invertir en este tipo de estructuras? Pues si ya estamos acostumbrados a los lo edificios, convencional ajá. y que obviamente entre mayor demanda, pues bajan costos, ¿no? Porque nosotros pretendemos hacer esto. Y en material madera, pues estamos hablando de un elemento principal que vamos a estar trabajando, viviendo dentro, ¿no? Es una conexión, o sea, más real y palpable. En los materiales convencionales, donde sale el cemento o todas las fábricas de producción de arena o cemento, principalmente el cemento y que está incluido en todas las construcciones convencionales, hay mucha gente con cáncer, porque justamente eso provoca. Entonces, lo que estamos intentando es ser lo más naturales que se pueda. Alguien me podría decir, metal. Pues literalmente todo el tiempo en donde estemos viviendo tenemos una parrilla metálica arriba en la cabeza. Entonces, eso equivale a la energía. O sea, es como que aplacan tu energía, ¿no? Y esto tiende a ser circular y literal está circulando Moviéndose. y no se quede estancada, ¿no? Como en las esquinas en casa. Muy bien, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a invitar a Rodrigo Claro que sí. para que comparta con nosotros este siguiente bloque y volvemos con usted en el tercero. Sí. ¿Vale? No se retiren, regresamos en un momento. Se va a poner interesante este tema de la geometría sagrada y habitarla. Regresamos. Ingeniera, una pregunta. ¿La geometría sagrada puede armonizar a un individuo? Claro, esta geometría es justamente hecha como una posibilidad de poder armonizar a la persona. Estamos hablando de armonización entre su forma de pensar, las emociones, su forma de comer, su diario vivir, su pensamiento, y aún así, dependiendo el don que trae, se empieza a desarrollar con mayor facilidad. Esos son los beneficios de este tipo de construcciones con respecto a la geometría sagrada. Estamos de regreso en su programa La Risa y la Memoria con nuestro siguiente invitado, que es la otra parte del trabajo de la geometría sagrada. Así Y es es. Rodrigo Méndez Méndez, ingeniero eléctrico mecánico. Ajá. Bueno, primero, ¿quién es Rodrigo? Y gracias por venir al programa, Rodrigo. No, gracias, maestro, por invitarnos. Bueno, primero, ¿quién es Rodrigo?
así sucinta, ¿no? Breve, para que nos hables de esto. Por supuesto. ¿No? Pues mire, yo soy Rodrigo, yo soy originario de la Ciudad de México. Viví en un seno familiar maravilloso con mis padres, con mis 3 hermanos. Yo soy el menor de los 4. De profesión soy ingeniero mecánico eléctrico y junto con Janet estamos en esta maravillosa aventura de realizar estructuras con geometría sagrada. Ok, esta geometría que tenemos aquí, Rodrigo, Sí. ¿Cómo se llama? Mire, maestro, esta figura que ustedes ven aquí es un domo de frecuencia 1 y su nombre, digamos, normal es un icosaedro. Ok. Porque tiene, bueno, está formado por varios triángulos, entonces es la base para formar los domos geodésicos de cualquier tamaño, de cualquier dimensión y de cualquier frecuencia. Ok. Entonces, este domo tiene una utilidad de armonizar una frecuencia. ¿Dice frecuencia 1? Es correcto. Este domo, por ejemplo, todos los domos, si lo podemos ver aquí en la cámara, está formado por la parte superior por un pentágono. Entonces, como está formado por 5 triángulos, es el pentágono principal. Entonces, como está formado por 5 triángulos, es un domo de frecuencia 1. Okay. Pero tenemos domos de mayores frecuencias donde cada vez que es mayor la frecuencia, se va armonizando más de tal modo que parezca como una especie de esférica. Ok, muy bien. Tenemos aquí en este lado otro, no sé cómo llamarle, si es otro domo o... Mire, este es en realidad una estructura. Okay. Sí, es una estructura que se llama dodecaedro. ¿Y por qué es dodecaedro? Porque en realidad, si podemos contar con lo que está formado, son 12 pentágonos. Entonces, esta es otra de la estructura que nosotros armamos en este maravilloso emprendimiento, ¿sí? Y justo este maestro representa la suma de todas las energías del universo. Representa el éter, representa el prana, representa pues eso. Ok. Entonces, también se hace para vivienda. ¿O es nada más una estructura? Es una estructura que la podemos usar, por ejemplo, que le hemos puesto en un consultorio, de tal modo que sirve como la pata de una mesa, justo para que tanto la persona que está dando la terapia o el médico o el doctor armonice más junto con su paciente. Entonces, lo usamos como básicamente pues para eso, es para tener pues armonía propiamente en el espacio donde se ponga. Ok, bien. Vamos a hablar de otra. Por ahí tendrás otra, Daniela, por ahí hay una más. Ok, ahí tenemos. Sí, por supuesto. Una, y esa nos cuentas, sí. ¿Cuál es esa? La que vamos a mostrar ahora se llama some. Y este some, por ejemplo, lo que ustedes van a ver, está hecho de rombos. Ese, por supuesto, si como lo van a ver de perfil, representa, por ejemplo, como si fuese una sola gota de agua, donde le cortamos, por ejemplo, para que eso representa como, por ejemplo, como las cúpulas árabes. Ok. Sí, entonces, la verdad es que esta es una estructura que nuestro maestro que está en Chile, a nuestro maestro Michael Valdivia, que él nos ayuda con estas pautas. Primero que ustedes están viendo lo hicimos con rombos, maestro. Okay. Perdón, Rodrigo, ¿ese se parece al que hicieron en el Bosque del Sendo? Correcto, maestro. El que está puesto ahora en el Bosque del Sendo ya no está hecho con rombos, está hecho con triángulos. Okay. Y eso le da a una mayor solidez a la estructura que hicimos. Ok. Hay otra figura. Esta figura es... Esta figura es maravillosa, maestro, porque mire, representa la suma de un cuadrado y de un círculo que se llama cuadrósfera. Cuadrósfera, ok. ¿Sí? Esa es como si fuera una especie de, ¿cómo se llama? Pérgola, quizás. Sí, ¿no? Estamos haciendo cosas diferentes y estamos, en vez de hacer una pérgola tradicional metálica, lo hacemos con esta figura, maestro. Y esa se puede hacer, ambas se pueden hacer a escala. Mire, todos los domos se pueden hacer, los domos geodésicos de frecuencia 1, frecuencia 2, los somes, las cuadrósferas, se pueden hacer tan pequeños como este que usted está viendo aquí, como pueden hacerse de 5, 6,
8, 10 metros, 15 metros. Y eso es una verdadera maravilla, maestro. Muy bien. Hay otra pieza. Hay otro, así es. Sí. Mire, el que vamos a ver ahora. Está enorme. Este parece enorme. Mire, este es un domo de frecuencia 3. Okay. ¿Y cómo vemos las frecuencias en los domos, maestro? Mire, cuando vemos un solo triángulo, ¿sí? Digamos, si dividimos que haya más triángulos, que formen más triángulos, esta arista, que se puedan poner otros triángulos aquí. Si se ponen otros 2 en esta arista, es un domo de frecuencia 2. Okay. Cuando le vamos poniendo más triángulos a este mismo, es frecuencia 3. Y entonces cada uno de los domos se va haciendo más y más esférico, más armonioso. Okay. Entonces, este que está aquí, que ustedes acaban de ver, y que está como un círculo, como si fuera el de es Palacio como de los el Palacio de los Deportes. El Okay. Palacio de Deportes es una gran estructura geodésica. Okay. Entonces, bueno, está hecho de metal. Nosotros lo que hacemos es madera. La madera justo vibra con cada una de las personas. Si me lo permite comentar, alguna vez llevamos alguno de nuestros domos con alguna persona que hace temazcal, y él mismo nos comentó que sentía la vibración de la madera. Entonces, el siguiente que vamos a ver es un domo de frecuencia 2, ¿sí? Entonces, aquí vemos la diferencia entre este pequeño al de frecuencia 2. Aquel ya se hace más círculo, ¿no? Cada vez se van haciendo más círculos. A partir de la frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, se hacen más y más circulares, más esféricos. Justo un domo geodésico está definido, pues eso, una estructura circular, una parte esférica. Ok, entonces, si tenemos un domo, como por ejemplo el que ustedes van a hacer aquí en el instituto, sí, pero tiene una manera de construcción adentro que son los hilos de cobre. Correcto. Sí. Tenemos varias alternativas justo para hacer mayor la vibración. Entonces, aparte de lo que comentó Janet y usted, que la fruta se puede conservar mejor y que se deshidrata simplemente. Oye, perdón, Rodrigo, una persona metida ahí duraría más años. Pues si se pone a meditar y a comer saludable como usted nos ha enseñado, seguro que sí. Sí. Pero sin meterse en el domo, sí, ¿no? No, tiene que meterse al domo y meditar ahí, maestro. Oye, entonces tienes que hacer uno para uno solo, meterse ahí a meditar. Podemos hacer, inclusive, una de las cosas que hemos hecho... ¿pueden pedir uno para su casa y se lo llevan y se meten? De hecho, maestro, dentro de nuestras creaciones hemos hecho una silla, la cual justo está adaptada para que ahí la persona sienta como si estuviera en el vientre materno, maestro. ¿Es la que mostraron ahora de arriba? Correcto, es la que va a quedar aquí en el sendo para que las personas que quieran venir lo van a poder palpar físicamente, se van a poder sentar en ello, van a poder dormir ahí, van a poder descansar ahí, ¿sí? Entonces van a sentir que esa silla los va a reconectar nuevamente, maestro. Ok, entonces quiere decir que la geometría sagrada llega al proceso del desarrollo espiritual energético del individuo. Pues llega el proceso espiritual, sí, maestro, y a su pregunta que hizo sobre el cobre, nuestro objetivo, por ejemplo, en los domos es poner, digamos, un listón de cobre justo para que eso permita tener mayor vibración, maestro. Cuando hablamos de vibración, Rodrigo, sí. Para que nuestros amigos, ¿qué es eso de vibración? ¿Se ponen a vibrar? Pues no es cierto. No se ponen a vibrar, maestro, pero se ponen con que se sientan mayor armonía. Entiendo, pero ¿por qué no le explicas un poquito más? Sé que tú lo sabes, Rodrigo. Pues miren, en realidad... Suelta. No, bueno, maestro, es que uno se siente tan cómodo ahí, que uno no quisiera salirse, por ejemplo, en nuestro hijo que tenemos 2 hijos, Leo y Fernanda. El que agarra la silla que tenemos en nuestro espacio donde vivimos, bueno, pues él se puede quedar ahí 8 horas trabajando en la computadora o puede dormirse ahí sin necesidad de que, por ejemplo, al siguiente día amanezca torcido o algo así. Entonces, justo, por ejemplo, la silla, nosotros le damos la connotación que es como regresar al vientre materno. Okay. Entonces, ¿quiere decir que te armonizas con tu origen?
Te armonizas con tu origen, te armonizas con la vida, te armonizas con la energía de la Madre Tierra, te armonizas con la energía del universo, maestro. Ok, entonces, si pensamos en nuestros amigos que a veces pues, tienen espacios muy reducidos en sus casas, Sí. ¿cuál sería la opción? Pues mire, una opción, por ejemplo, es este domo donde justo aquí en la base hemos puesto la flor de la vida. Y nuestro objetivo, por ejemplo, es que poner esto aunque sea un espacio pequeño, y ahí, por ejemplo, poner cuarzos o que pueda servir como lámpara, ¿sí? Entonces, simplemente con esto que tengan, va a empezar a armonizar los Armonizarse la espacios. Así es. Si pusiéramos una obsidiana también. Justo, imagínense entonces los cuarzos y la obsidiana, eso va a ser fantástico. O sea, el espacio empezaría a vibrar A vibrar, correcto. en otra frecuencia que no vemos, ¿no? O sea, para que no vayan a decir, oye, pues no vibró, ¿no? Claro, No, sí hay claro. vibración, pero es una vibración de orden celular y Correcto. de orden energética en las personas. Así es. Pueden armonizarse. Puede el estrés, la angustia, el enojo. Así es. Puede bajarse. Van a ir bajando. Van a ir bajando. Entonces, pues sí, maestro, a esto le ayuda esta geometría de todas estas estructuras geodésicas, somes, cuadrósferas. Cuando dices que es una geometría sagrada, estamos hablando de que es sagrada porque va por la vida, hace cosas con la Madre Tierra. No estamos hablando de asuntos religiosos. No estamos O hablando. sea, digo, porque alguien puede confundirse Claro. con eso y decir, pues la tengo ahí, pues le prendo una vela, Claro. ¿no? Y le pongo algo. No. No, maestro. En realidad es porque, una esfera, por ejemplo, puede caber aquí en lo que se basa en los sólidos platónicos, que es la base de la geometría sagrada. Entonces, las distintas estructuras, como las que hemos visto aquí, podrían caber en una esfera. Y a eso se refiere que sea geometría sagrada. Porque la Tierra es redonda. La Tierra es una esfera, maestro. Y las células son redondas. Pues las células son redondas, así es Sí, correcto. las formas del Sol y de otros son redondas. Correcto. Entonces quiere decir que el círculo es la figura perfecta de armonía. El círculo cuando lo vemos plano y la esfera cuando la vemos tridimensionalmente. Maestro. Pero entonces ahí, hace rato Janet nos decía que hay una parte masculina y femenina. Sí. La unión de estas no necesariamente tiene que ser dominante uno ni otro. Tiene que haber un punto de equilibrio. Justo es el equilibrio, por ejemplo, algunas religiones, por ejemplo, usan el triángulo así y el triángulo de esta otra forma, de tal modo que es la unión del hombre con la mujer o de la parte femenina y de la parte masculina. Entonces, ya está implícita en cada una de estas cosas, maestro. Ok, entonces nosotros lo tenemos. Maestro, cada uno de usted es geométricamente perfecto porque tiene, por ejemplo, la armonía de las proporciones del universo está en usted. Quien le dio la vida, justo le dio las proporciones cuando se gestó en ese maravilloso vientre, le dio las proporciones del universo a usted. Sí, a todos nosotros. A cada una de las personas, a mí nada más, no, a todos. a todas las personas nos ha dado, Sí. somos geométricamente perfectos. Entonces, el problema es que nosotros nos ocupamos de echarlo a perder. ¿O Pues mire, qué está pasando ahí, Rodrigo? A ver. pues no lo sé si... Lo que pasa es que vivimos en un sistema económico donde nos ha hecho hacer consumista, nos ha hecho vivir en espacios que nos desarmonizan, no fluimos con las emociones, no comemos de manera saludable. Entonces, cada una de estas va sumando pues, para que pues somos un cúmulo de emociones que a veces no fluyen y surgen las enfermedades, como usted siempre lo ha mencionado. Ok, entonces, una práctica de meterme a este espacio. Oiga, si en el espacio que se va a hacer, yo voy ahí, medito, va a ayudar. Le va a ayudar a usted mucho más para bajar mayor información y para poder ayudar a más gente. Ok, entonces, si eso se trabaja ahí en el espacio, digamos, vamos a dar una clase ahí. ¿Eso ayudaría más a las Por personas? supuesto que sí, porque mire, pues eso justo, como va a haber toda la estructura triangular, va a hacer que justo eso le transmita mayor seguridad, mayor energía, cuando usted esté dando la clase, cuando usted esté meditando con las personas que estén ahí. Se van a reconectar aún más, maestro. Ok, entonces,
Eso significa que la posibilidad, dice la epigenética, la posibilidad de transformar ese gen estaría más alto en probabilidad de la acción que yo hago. Pues mire, maestro, seguramente tiene que ser así. Usted sabe más al respecto. Nosotros no más hacemos los domos, pero mire, tendría que ser así. No, es que en realidad así funciona. Entonces aquí lo que yo estoy tratando de articular es cómo alguien se puede armonizar a partir de una geometría que podría ser lo que ella necesita Claro. o lo que ella requiere, pero ¿eso ustedes lo saben? Digamos, a ver, ustedes dicen, esta persona es así y requeriría más o menos esta frecuencia. Pues nosotros le sugerimos propiamente a partir del espacio que tenga, por ejemplo, ¿no? Ok. Como usted comentó, a veces vivimos en espacios pequeños, le podemos proponer desde un domo pequeño, alguna silla, alguna construcción que pueda ser en un espacio más grande. Por ejemplo, esto se puede usar para casas, para temazcal, para un invernadero, en fin. Sí, perdón, una casa. Se puede hacer de esta estructura una casa y de 2 pisos, digamos. Correcto. Cuando, por ejemplo, algún domo de frecuencia, de mayor frecuencia de 2 o 3, o algún otro de mayor frecuencia, significa que va a ser esférico. Y, por ejemplo, cuando tenemos un domo, por ejemplo, de 8 metros, significa que ahí va a tener 4 metros de altura. Puede tener 4 metros de altura. Entonces, va a ser capaz de tener área abajo, por ejemplo, áreas comunes, y arriba, por ejemplo, tener los espacios privados como las recámaras. Entonces sí, dependiendo del diámetro, se pueden hacer pues estas propuestas. En nuestra propuesta de este emprendimiento ya tenemos algunos prediseños a partir de 5 metros, 6 metros, que permiten a las personas justo adaptar cada uno de los espacios para eso, para vivienda, para consultorio, para temazcal. Cualquier uso habitacional se puede hacer en los domos. Ok, o sea, la gente tendría que elegir, decir, yo, de acuerdo a mis posibilidades y formas y eso, yo puedo hacer esto. Sí. Y pensando en que va a armonizarse el espacio y las personas que vengan. Correcto. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, la idea sería permanentemente estar en eso. Pues como ya lo va a tener ahí, la verdad es que va a empezar a sentir los cambios, maestro. En nuestro espacio, en nuestro pequeño espacio, en nuestra casa tenemos esto y la verdad es que ha cambiado la forma de Su casa es más armoniosa, la relación es más armoniosa. La relación es más armoniosa, maestro. Sí. Las plantas están más vivas, si es que hay plantas. Maestro, esto lo hemos puesto con algunas plantas y la verdad es que crecen de manera maravillosa. Muy bien. Rodrigo, pues, ¿hay algo que quieras agregar? No, maestro, vamos a construir aquí el domo que usted nos mencionaba. Sí. Entonces, pues, gustoso. Pero podrán venir un día a verlo y poder verificar, ¿no? Así es. Y se pueden colgar ahí, ¿no? Sí, claro. Maestro, podemos hacer las sillas, que va a estar a uno aquí en el sendo. Hacemos también algunos como columpios, algunas otras cosas, que justo eso, para distintas opciones, para todas las personas. Muy bien. Regresamos en un momento, no se retiren. Vamos a platicar en el cierre con Janet de regreso para cerrar esta parte de la geometría sagrada. Regresamos. Ingeniero, una pregunta. ¿Dónde se puede adquirir la geometría sagrada? Sí, por supuesto. Pues miren, en nuestra página de internet, de Facebook, tenemos ahí algunos costos de cosas pequeñas, como un icosaedro, como algún dodecaedro, como alguna de las sillas que ustedes ya van a ver aquí en el sendo. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, para un domo que lo ocupemos para vivienda, puede ser un poquito más económico, aproximadamente un 20%, un 15% menor a una vivienda tradicional. Dependiendo esto de las opciones que podamos brindar para cubrir las necesidades. Si, por ejemplo, si queremos que la madera dure por 30, 40 o más años, le damos un proceso, le hacemos un aditamento para que justo tenga esta durabilidad. Entonces, nos aseguramos que cada uno de los proyectos que hacemos responda y dé solución a las necesidades de cada una de las personas que nos lo solicitan.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema de la geometría sagrada. Y en este caso, de nuestro último bloque, vamos a hablar de un tema que a Janet le ha preocupado y que es la vinculación de la cuenta de los mayas y la cuenta de los calendarios mexicas y que tienen una, una vinculación con la geometría y con el cálculo de una cosa que se llama matemáticas. Es correcto. ¿No? Y esta matemática tiene una característica importante. No es una matemática que condiciona y crea una lectura de la realidad que la hace ver cuadrada, chata y plana. Es correcto. Según entiendo. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo es este tema de entrar a la matemática, Janet? Y para bajarla a la geometría sagrada y poder armonizar esta parte de la naturaleza que es realmente, los matemáticos dicen que la naturaleza es matemática pura. Es correcto. Y los que no somos matemáticos y no sabemos mucho de eso, decimos que la naturaleza es holográficamente. Es correcto. ¿No? Entonces, si es así, ¿por qué no nos cuentas esta parte de cómo llegaste a esta forma de la cuenta larga de los mayas y la cuenta de estas formas de articulación con el cuerpo humano y la matemática y la cuenta de los días? Es correcto. Bueno, antes de continuar, en la charla pasada, para cerrar, todo lo que es la naturaleza está hecha de geometría. Hasta ahora no he encontrado yo una planta cuadrada, ni una hoja cuadrada, ni un árbol cuadrado. Entonces, todo está relacionado con el círculo y la geometría áurea. El phi, no he investigado, bueno, he estado mucho en cursos, no lo domino al 100, pero también con el calendario maya me doy cuenta que existe algo que se llama Nepohualcinci, que eran el ábaco que tenían nuestros ancestros. Estamos hablando de los mayas y de los anahuacas o mexicas. Y justamente si vemos esto y lo revisamos con la información que adquirí con el calendario maya, tenemos 13 articulaciones principales que justamente se reflejan en esta cantidad se supone que estos son dientecitos de maíz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, no estamos desvinculados, estamos todo el tiempo vinculados y con el número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se podría decir que es la mitad de 13, pero para cerrarlo el número es 7. Con este Nepohualcinci era con lo que nuestros ancestros podían hacer las cuentas, y sí, literal eran de maíz, en su momento los hacían a través de maíz. Lo podemos ver en la tumba de Pacal Voltán o la Reina Roja, que tienen justamente como un brazalete en esta parte y justamente tienen estas cuentas. Ahí esas las tienen con cristales o con minerales que se daban en el lugar para hacer sus cuentas, y de ahí ya podían determinar cuándo iba a haber solsticios, cada cuánto iban a cruzar Venus nuevamente a la Tierra, se podían ver, podían tener mucha observación con las estrellas. Entonces estamos hablando que geometría la tenemos hasta... Sí, porque esa geometría tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Así es. También tenemos las 13 articulaciones importantes del cuerpo, las 5 emociones, tenemos de los 20 dedos. Así ¿no? es, tenemos nuestros 20 dedos. Y la parte esta de que la mazorca tiene 260 granos, Es correcto. que son los que tienen que ver con los 260 días. Es correcto. ¿no? O sea, hay una armonía por todos lados. El calendario de siembra, y Sí. obviamente la mazorca tampoco es cuadrada, ¿verdad? O sea, y también como que genera como una espiral Así dentro es. de la propia mazorca. Sí, hay una continuidad permanente de transformación. Así es, y el some, ustedes lo podrán ver, en el bloque anterior se presentó, justamente ese some genera como un toroide, y que es más o menos la forma que podría decir la mazorca va dando vueltas. Entonces, es así, el trabajo que estamos intentando hacer es como vincularnos a la naturaleza lo más armónico de nuestro ser hacia el ser de la madre naturaleza. O sea, volver a casa, volver al origen, es volver otra vez a esta parte de donde la geometría permite que uno, con su geometría,
se armonice con esta geometría que hacen ustedes. Así es. Bien. Así es, maestro. ¿Qué más hay de esta cuenta? Bueno, hay cursos. Bueno, cuando yo empecé a tomar curso de esto, pero bueno, estamos con el emprendimiento y con muchas cosas más, lo único que alcancé fue hacer sumas y restas, pero realmente al hacer esta otra forma de poder sumar y restar, realmente me dolió demasiado la cabeza, como que te desvincula la forma cuadrada y a veces que a mucha gente dice, ay, yo no soy bueno para las matemáticas porque el sistema las genera justamente para que nos cueste. Y por eso es que México es uno de los países que tienen mejor gente con las matemáticas, aunque no las pongan que nos cuesten, o sea, le hacemos y sale, ¿no? Sale la información de poder aplicarnos en las matemáticas. Pero si realmente esta información la tuviera cada uno de nuestros pequeños que están creciendo, fluirían tremendamente con matemáticas. De hecho, cursos internacionales, los niños que vienen saliendo con los mejores resultados son justamente porque ya los están instruyendo con esto del Nepohualcinci. Les están quitando esa manera cuadrada de pensar y los dejan fluir. O sea, con esto es más fluida las matemáticas con este. En los últimos años han salido muchos niños que ganaron el primero, el segundo, otra vez el primero y así, a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Esos son niños entrenados con este método? Así es. Ok. Entonces, pues yo los invito a que pues, los padres de familia, o aunque uno sea grande, pues poder entrar a esta otra forma de pensar más en circular, más en comunidad que en fraccionar, porque lo que hace la otra matemática es como que nos fracciona y por eso creo yo que nos hacemos como individualistas. Cuando estamos hablando del cálculo de los tiempos, una característica del calendario es que se puede calcular todo y hasta la vida de uno. Cómo uno puede decir, a ver, ¿cuál es tu camino en este universo y cuál es el lugar que ocupas en el universo? Recuerdo que una vez el tema de cuándo naces y tienes asignado tu nahual o tu día que eres, ¿no? Sí. Eso se vincula con este proceso de todavía más profundo de vincularte con la naturaleza, con tu naturaleza y con la naturaleza de la Madre Tierra, pero con tu misión dentro de la Madre Naturaleza. Es correcto. Algo muy hermoso que pude experimentar a partir de que estudié el calendario maya. Hicimos recorridos de los sitios arqueológicos, pero ya con otra visión. Y en Xochicalco, alguien nos guió y realmente me dejó una frase muy hermosa porque decía que en aquellos tiempos, cuando las mujeres estaban embarazadas, el primer mensaje que le mandaban al hijo en el vientre le decía, vas a venir aquí a este mundo a poder ayudar con lo que te corresponde a todos los seres humanos que te rodean y a cuidar a la tierra principalmente. Entonces yo digo, ay, qué hermoso era aquello entonces, antes de que viniera la invasión y desarticulara ese vínculo que teníamos, ¿no? Muy fuerte con nuestra madre. Hoy día dicen que es un marco de referencia, que se puso otro sobre, o sea, se dejó acéfalo ese grupo, a todos esos grupos, y se mete un marco de referencia o una visión muy antropocéntrica. Así es. Y se niega la vinculación con la naturaleza a un hombre que está habituado a mandar, ¿no? Así es. Nada más como agregado y como dato, los españoles se dedicaron a cultivar borregos durante muchos años en la península ibérica. Entonces maltrataban, llevaban, conducían, golpeaban a los animales. Cuando llegan acá tienen esa característica. O sea, tratan a los originarios como si fueran unos animales. Entonces, los originarios de aquí no tienen ningún borrego, no tienen ningún chivo, no tienen ningún caballo, no tienen ninguna vaca. Entonces, lo que hacen es estar vinculados con la naturaleza y no hacen otra cosa más de que esperar los ciclos. Así es. Entonces, si siembran, esperan. Si pescan, esperan. O sea, si hacen un tejido, esperan. Pero no tienen la idea de golpear, maltratar al otro para poder decir, ahora yo soy el que mando.
y no existe la propiedad privada. Así es. Entonces, si no existe la propiedad privada y no existe más de que la propiedad colectiva o lo que sería la comunal, quiere decir entonces que las formas de vincularte son otras. Esto es una posibilidad, pero el obstáculo que tenemos quizás está dado en los mismos seres humanos, Así es. porque ahora vamos a enfrentarnos al tema de qué y eso para qué. ¿Y eso por qué? ¿A poco sí sirve? ¿Y a poco esto? ¿Y a poco lo...? No, no vamos a discutir eso. Funciona. Funciona, es correcto. Funciona. Mucha gente del área mexica lo está usando en su diario vivir, así como usted justamente lo comentó, y es su diario vivir y sabe exactamente qué va a pasar en cierta, o cómo debe estar prevenido, ¿no? O sea, para Sí. que lo bonito que venga, pues tomarlo bien, ¿no? Y lo que no sea tan armónico, sepa cómo realmente tratar ese momento, Sí. esa fase. Es que quizás no hay que decirlo, que no está vinculado con un proceso de culpa, Así es, ni tampoco está cruzado por una idea religiosa, así es, sino que está cruzado por una idea de la vinculación con la madre naturaleza. así es. Y si es religión, bueno, yo quiero esa religión, ¿no? Diríamos algunos, porque no estamos hablando del proceso de sometimiento de la naturaleza. Así es. O sea, los europeos vinieron a saquear. Ok, entonces si eso es así, entonces no queda otra más de que generar pobreza. Cuando se da un saqueo y se quita la propiedad comunal, aparecen los pobres. Así es. Entonces, antes diríamos, sí había pobres, podría ser que sí, pero vivían en una comunidad que era colectiva. Entonces había que comer. Cuando se quita esa propiedad colectiva, aparecen los desposeídos. Así es. De hecho, con todo este trabajo, también tuvimos la oportunidad de vincularnos con las ecualdeas. Ecualdeas es así como tratar de generar una comunidad de gente con pensamiento diferente, tratando de ayudar, de cuidar a la madre naturaleza. También con nuestros prototipos estamos tratando de ayudar a la gente a revincular o darle realmente el sentido a la vida, mostrándoles temas de baños secos. O sea, no es la típica letrina que nos en algún momento se colocó en el país, sino que ya se le da el por qué procesar los desechos, porque en algún momento se genera el abono, ¿no? Si tú no tienes la habilidad de hacerlo o no tienes el espacio, ya también hay empresas que te están recolectando los residuos y ya obviamente te van a cobrar porque tienen que gastar gasolina para moverse, pero si tú quieres en algún momento abono, pues no sé ahorita bien si te lo venden o te pueden regresar un poco, ¿no? Porque ustedes están haciendo también para hacer composta. Así es. Están haciendo ese trabajo. Así es, estamos también tratando de enseñar, y también nosotros en nuestro espacio en la ciudad tenemos nuestra lombricomposta, generando un pequeño huerto, pequeño, pero seguir en la vinculación, ¿no? Y es también lo que les mostramos del baño seco. También hay regaderas que también están sacando el mínimo de agua para también respetar a la madre naturaleza, al agua, que en su momento, cuando llegó esta nueva forma de poder vivir a través de los españoles, era tomar al agua como cualquier cosa, sabiendo que es un líquido muy importante, ¿no? Muy importante, que lo tenemos en el cuerpo, y si no lo cuidamos y nada más lo estamos desechando, pues no. Cuando se acabe el agua, ¿qué vas a quererla? ¿Desechar o tomarla, no? Y hay que generar también esa forma de intentar cuidar el agua lo más que se pueda, y pues mostrarles, ¿no? Justamente a través de la hidrología del terreno, cómo aprovechar el agua, cómo sembrar. Lo sé, no al 100, pero también conozco a gente que realmente sí lo sabe mucho más, y justamente cuando hacemos ya un diseño, pues integramos, ¿no? Es hacer equipo, una comunidad para dar algo mejor. Ahora, entonces estamos ante un proyecto que abarca no solamente la construcción de casas, habitaciones, digamos, espacios para armonizar, sino que también para cuidar la madre naturaleza con otros métodos, como crear lombricomposta, espacios para cultivar la composta y generar nuevas formas de abono y cultivo. Así es. O sea, también una vez me contaron que querían hacer algo de agua, para recolectar agua.
Así es. O También sea, están trabajando esa parte. ajá, estamos también viendo ese tema de diseños. Sé que probablemente quiera abarcar mucho, pero yo lo que quiero es llenar de información a las personas que quieran vincularse y comentarles que hay muchas posibilidades para poder trabajar, ¿no? En el lado, en el pedacito que nos toque a cada uno, ¿no? De poder cuidar a la madre naturaleza en lo que puede. Retomando el tema de las ecoaldeas, veo que sí hay un gran como abismo, porque pues dependiendo de si realmente están trabajando con su ser, es como respetar la forma de la otra persona, porque cada uno es diferente, viene de una familia con educación diferente y tiene sus formas, ¿no? De decir es que esto está bien, pero dice que está bien, pero realmente otra persona lo puede ver y dice no, no está bien. Entonces generan muchos conflictos. Y por ejemplo, en una aldea donde dice, no, aquí nadie se va a vestir porque también tenemos que cuidar el tema de la naturaleza con la ropa, ¿no? Con la generación constante de ropa. Y pues otro dice, bueno, yo sí quiero una aldea, pero tampoco no quiero que estar ahí Todos desnudo, ¿no? encuerados, ¿no? Sí. O en otros, pues que sí permiten mascotas, ¿no? Ese tema de las mascotas, pues sí creo que ha generado mucho detrimento en la ciudad, ¿no? Porque no es un lugar para, bueno, ese es mi punto de vista y respeto también a las demás personas, de tener tanto perro, ¿no? O sea, en los pequeños espacios, uno, privamos de libertad al animal y dos, se genera mucha suciedad alrededor de donde se vive, porque podemos decir al perro no te metas aquí y además aparte van deteriorando, ¿no? Por donde van pasando, ya sea al árbol, ya sea hacia la barda, y el olor es constante, ¿no? Y también, ¿no? La cultura de los desechos que generan los perros, ¿no? Los está oliendo todo esto en la ciudad. Flotan. Antes decían que había, en 2000, que había 40.000 toneladas de desechos y de partículas flotando en el Distrito Federal. Entonces, el pronóstico no es nada bueno para el hígado ni para el riñón. Así es, y luego que no se conforman con un perro, tienen 2, 3, 4 y así, ay Dios, pero digo, paciencia, tolerancia, ¿no? Bueno, yo tengo Desarrollar. 12 perros, Janet. No, pero usted Entonces, está en un área libre, o sea, no está en un lugar. No, sí, no los tengo encerrados. No, salen y corren. Ajá, y usted hacen tiene todo. área donde pueden estar Sí, ellos sí. y no se conglomeran todos sus desechos en un solo lugar. No, abonan todo el lugar. Así es. Y allá, pues bueno, Bueno, siguen siendo muchas conciencias en muchas formas. ok, entonces vamos a darle vamos a dar una pequeña síntesis a nuestros amigos sobre estas posibilidades entre beneficios, desarrollo, de lo que sería la geometría sagrada. ¿Por dónde empezamos, Janet? Vamos a cerrar. Ok. Así, digámosles que, a ver, sí consíganse un domo, o consíganse tal, o la geometría sagrada tiene tales funciones. Claro. ¿No? Pues bueno, mi sueño es realmente vivir en un domo junto con todo esto que les acabo de comentar. Cuando supe que eso lo podía lograr para mí, lo quise compartir para la gente que quiera armonizarse. Y los beneficios, pues he buscado todas las formas y alternativos para que puedan tener beneficios, para que se mantengan lo más equilibrado, que es lo que se necesita, y que se esté escuchando qué es lo que va a venir en demasía, y ya inició con el tema del COVID, y van a venir otras etapas un poco más grandes. Si pueden, esta es una forma en que yo puedo ayudar para que la población pueda armonizarse antes de que se pueda desequilibrar un poco más. Y pues lo ideal es que si pudieran tener, ¿no? O sea, ya sea su casa o al menos una pieza pequeña en donde estén, ¿no? Se podría hacer incluso dentro de una habitación un espaciocito donde puede uno dormir. Así Ahí es. se puede hacer, ¿no? Sí. En lugar de poner la cama así, puedes un espacio y le das otro giro al espacio. Así es. Ok. ¿Cuál es el principal motivo de tener un espacio con esta geometría para la vida y o sea, ¿cuál es El objetivo es generar seres humanos equilibrados. Okay. Si ellos están equilibrados, la Madre Tierra está armonizada. Y cuando hablamos de que están equilibrados, ¿a qué te refieres, Yane? A que están armonizados con su ser, con su
con sus emociones, no están peleados con la vida. Ni Y con los vecinos. No, ni con los vecinos. O sea, aceptan su ser, Ujú. todos tenemos defectos y virtudes, y obviamente con los defectos pues hay que estarlos trabajando, ¿no? Y esto es algo que te va a estar armonizando pues todo el tiempo, ¿no? Porque si lo habitas, pues vas a estar ahí, en constante armonización. O sea, vamos a decir que hay un movimiento que se da al margen del que el sujeto lo quiera hacer. Así es, ¿Así sucede? así es. O sea, porque nosotros decimos que a veces hay que hacer las cosas a voluntad. O sea, si le agregamos la voluntad y agregamos que esto te va a mover al margen de tu voluntad, se potencializaría esto. Así es. Bueno, ya estaremos en el domo. Es más, ustedes hicieron uno en el sendo que se va a mostrar y pues quienes vengan al sendo un día podrán meterse y vivir la experiencia, Así es. ¿no? Y aquí en el instituto podrán participar de alguna clase, alguna acción dentro del domo. Así es. Y sí, La está bien dicho, un información. domo, ¿verdad? Ajá. El domo. Sí, la cúpula es Sí. domo, y ya las otras figuras, está la cuadrósfera, está el some, que son otras formas de geometría. Bien. Ok. ¿Algo que quieras agregar más, Janet? Pues realmente estamos aquí para trabajar hacia nosotros mismos en primera instancia, después hacia nuestra comunidad, que somos todos. Decían los mayas sin Lakach, tú eres mi otro yo, si tú estás bien, yo también puedo Así estar es. bien. Y si estamos bien, podemos ayudar a la madre naturaleza para mantenernos aquí, ¿no? En este planeta, en esta gran casa que ella nos permitió estar. Y si la tenemos bien, pues podemos Prolongar nuestra prolongar existencia. nuestra vida y armonizarnos, ¿no? Armonizarnos, si armonizamos, pues, probablemente hasta lleguemos como los mayas, ¿no? A elevarnos a una frecuencia más alta. Pero Pues sí es se trabajo, puede, sí se puede. es trabajo. Lo primero sería limpiarse el interior, ¿no? Armonizarse el interior. Así es, Y después lo demás viene solo. así es. Bueno, no solo, trabajando. Trabajando, Trabajando en el disciplina. diario, sí, disciplina. Muy bien. ¿Y cómo los contacta la gente, Janet? A Rodrigo Claro, y a Janet. nuestro Facebook, que es entre comillas ser un poco el más activo, nos encuentran como Shinanik o Armonía del Espíritu. Por Gmail nos tienen como shinan.ik@gmail.com. De todos modos les van a pasar los datos. Y a los teléfonos, hay 2 teléfonos, que es el de mi esposo y el mío. Es el 55 27 50 40 61 o el 55 64 95 96 70. Ok. Un dato más, maestro. Sí, sí, adelante. Quien hace el cálculo estructural de todas las estructuras que ustedes vieron, la realizó el compañero anterior, Salomón Aguilar. Justamente lo que queremos es entregar algo bien, con una buena cimentación, para que esto pues realmente sea una estructura fiable, ¿no? Y confiable, no Sí. es al aventón. Se recordarán que Salomón Aguilar es el que calculó los puentes del tramo 4 del Tren Maya. Así Sí, es. que él dice que si se aplica la chicharronera, hay una fórmula que él le dijo que era la chicharronera y que con eso no falla, ¿no? Así es, que así es. funciona bien. Entonces, pues tengan la certeza que no está improvisado, está realmente calculado, resistencias, formas, aguante. Ahorita, en un momento, se subió Daniel y Rodrigo en una estructura, los dos se paraban en ella, ustedes, las que vieron en el programa, y no se desbarataron, ¿no? La matemática funciona. Es correcto. Muy bien. Pues denle like, suscríbanse y tendremos sorpresas para ustedes a partir del siguiente programa. No les avisamos de qué va a ser porque queremos que sea una sorpresa, pero ya se enterarán. Denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Le agradezco. Gracias, Janet. Gracias, Rodrigo. Y pues sigan por ahí. Sí, maestro. Ya Gracias. después haremos una en el domo. Haremos un programa. Sí. Amenazamos con hacer el programa dentro del domo. Bien. ¿Vale? Sí. Nos vemos en la próxima.